En esta parte del curso trataremos los casos de superficies no planas, entonces vamos a describir fenómenos de reflexión y refracción, pero en superficies curvas. Lo primero que se nos ocurre, y es una experiencia también que la gran mayoría tenemos, es la formación de la imagen en un espejo curvo. Es muy probable que ustedes tengan en sus casas algún espejo curvo. Al menos nos hemos visto en la reflexión en una esfera de Navidad o algo así, ¿no? Y entonces nos preguntamos lo siguiente. Tenemos dos puntos. Vamos a pensar que P es una fuente puntual de rayos luminosos y queremos que Q sea la imagen de P. Quiere decir que si trazamos un rayo que sale de P, se refleja en la superficie en el punto R y que acabe ese rayo pasando por el punto Q también. Entonces invocamos el principio de Fermat y nos dice que si cambiamos el punto R, entonces el camino óptico para ir de P a Q en principio sería diferente. Pero lo que estamos pidiendo es justamente que el camino óptico para ir de P a R y después a Q sea el mismo independiente del punto R. Esto es, el camino óptico de P a R y de R a Q para cualquier punto R de la superficie debe ser el mismo. Entonces acabamos con el requisito de que la superficie debe satisfacer que la suma de sus distancias a dos puntos, P y Q, debe ser una constante, y eso es justamente la definición de una elipse. Entonces, un espejo curvo en tres dimensiones va a ser un elipsoide de revolución, donde P y Q son los focos de la elipse. Aquí muy importante recalcar que el único punto que produce una imagen perfecta es el conjunto P y Q. Además, otro punto importante es que por reversibilidad, si Q es la imagen de P, también podemos poner una fuente puntual en Q de rayos luminosos y esa va a producir su imagen exactamente en P, de tal manera que por reversibilidad P y Q son los dos focos de la elipse y uno es la imagen del otro. Y un último punto en el que quiero insistir es que esta figura de elipse, que por cierto, ya entendemos por qué se le llaman focos a estos puntos de la elipse. Para empezar, fue descubierta por Descartes en 1600, el siglo XVII. Y otra cosa importante que habría que recalcar también es que esto que estamos diciendo se satisface para propagación de ondas, no de cualquier tipo de ondas, no únicamente de luz. Entonces uno podía pensar en un fenómeno similar, pero para ondas sonoras. Y esto también es algo que se conocía en el siglo XVII. Hay al menos cerca de la Ciudad de México, al menos un par de puntos en donde se aplica esto, pero a sonido, no lejos de Ciudad Universitaria, en la colonia de Chimalistac, cerca de Avenida Universidad y del Monumento Obregón. Hay una calle que se llama El Secreto, que tiene una capilla que está diseñada de esta manera para poder focalizar el sonido, y está hecha y construida por los frailes, creo que eran carmelitas, que estaban en ese convento, y de tal manera que el sonido que se produce en un rincón de la capilla se oiga única y exclusivamente en el otro rincón, y en medio
no se oye absolutamente nada y lo que se está haciendo es aprovechando esta característica de puntos focales en un techo abovedado, un techo, no sé si es propiamente elíptico, pero debe de satisfacer las propiedades que hagan este enfocamiento que acabamos de ver. Entonces, si tienen oportunidad, esto también está en otro convento en el Desierto de los Leones, en donde también se puede hacer, yo me acuerdo que se podía entrar y se podía hacer esta observación de que dos personas hablando en los extremos de esta iglesia o de esta capilla y se oían perfectamente sin que nadie en medio los oyera. Entonces, si pueden, si alguna vez se les ocurre algún paseo por cualquiera de estos dos lugares o cualquier otro donde existe esto, que debe haber más, los invitaría a que probaran a que esto funciona con sonido. También aprendimos en nuestra clase de geometría analítica que si alejamos cada vez más una de las fuentes, uno de los focos, en una elipse, lo que hacemos es convertir nuestra elipse en una parábola y entonces sabemos que a medida que alejamos la fuente puntual, los rayos que estamos construyendo se vuelven más paralelos entre sí. Entonces, una parábola es aquella que sirve para enfocar los rayos paralelos que inciden sobre esta superficie y entonces los rayos paralelos se concentran en el foco justamente de la parábola. Entonces, para enfocar o para producir la imagen de un objeto muy muy distante, la mejor superficie es una parábola. Esto para que consideren, por ejemplo, si les conviene, a la hora que discutan un telescopio, la idea de formar un telescopio en el que el espejo que forma la imagen de objetos distantes sea justamente o tenga justamente la forma de esta parábola. Ahora, el problema con estos óvalos cartesianos que acabamos de ver, elipse, elipsoide o parábola, paraboloide, es que son difíciles de construir. Ya en este momento la construcción de superficies no es tan complicada. Sin embargo, para la humanidad pues era mucho más fácil y siempre ha sido mucho más fácil construir, pulir y demás superficies que son esféricas. Como aparece aquí en esta imagen de un dibujo de Escher, el famoso pintor holandés. Y entonces nos conviene y se utiliza muchísimo el uso de superficies esféricas para justamente manipular luz mediante lo que se conoce entonces como el trazado de rayos. Entonces nos interesa saber cuál es el comportamiento de la luz cuando, por ejemplo, se refleja en una superficie esférica. Entonces, justamente el tema que nos toca tratar ahora y que vamos a desarrollar con bastante cuidado es el del espejo esférico. Entonces aquí les insisto, medio tenemos la experiencia de vernos reflejados, por ejemplo, en una esfera de Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí esencialmente cuando llamamos esto espejo esférico, pues lo que tenemos aquí en cuenta es que estamos cortando una parte de una esfera completa, ¿sí? Le estamos cortando un pedacito. Y aquí lo interesante es que esto define una recta respecto de la cual este sistema lo podemos girar respecto de este eje óptico de tal manera que esperamos que el comportamiento sea el mismo. Entonces, al punto, bueno, este espejo tiene simetría cilíndrica respecto al eje óptico
y vamos a llamar el vértice B al punto en que este eje óptico corta a la superficie de la esfera. Colocamos una fuente puntual de rayos luminosos y aquí vamos a empezar, para nuestra discusión, conviene colocar la fuente puntual justo sobre el eje óptico. Entonces tomamos la fuente puntual como un punto en el eje óptico, trazamos los rayos y vamos a ver entonces que llamaremos Q a la imagen del punto P. C es el centro de la esfera y tiene entonces un radio de curvatura R, entonces la distancia entre C y cualquier punto de la superficie es R. Bueno, nos preguntamos cómo va a ser la formación de la imagen. Aquí les recuerdo, llamamos Q a la imagen de P si todos los rayos que salieron de P se reflejan en el espejo, si todos esos rayos se vuelven a juntar en Q de tal manera que a nuestro ojo le parezca Q la fuente de rayos luminosos. Y entonces para ver el proceso de construcción de la imagen, pues lo que tenemos que hacer es hacer la geometría. Entonces tomamos el punto P y del punto P tomamos, vamos a decir, dos rayos que salen de P, llegan a la superficie y vemos cómo se reflejan. Entonces el primer rayo que vamos a tomar es el más fácil de todos, que es el que sale. Acuérdense que P está sobre el eje óptico, entonces si saco un rayo de P que va en dirección del vértice, es normal a la superficie y se va a regresar por el mismo. Entonces ya tenemos un rayo aquí, que es el mismo eje óptico. Entra y sale por el mismo eje óptico. Y después trazamos de P un rayo que va a este punto, que debe poner la etiqueta M, es este punto, y aquí sabemos que se refleja, y vamos a decir en dirección de Q, y la condición que sabemos por reflexión es que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión respecto a la normal, y para una superficie esférica la normal es simplemente el radio. Entonces es fácil trazar la normal y es fácil trazar medir el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Y estos dos ángulos tienen que ser iguales. Y nos preguntamos dónde se corta estos dos rayos que salieron reflejados de la superficie, el que pasó por la normal y el que pasó en dirección a este punto y se reflejó. Llamamos SO a la distancia que hay entre, o a la posición del punto P respecto del vértice, y llamamos SI a la posición del punto Q respecto del vértice. Llamamos alfa a este ángulo, beta a este ángulo, al ángulo que hace el radio respecto al eje óptico, y llamamos gamma al ángulo que hace el rayo de salida respecto al eje óptico. Y hacemos la geometría. De este triángulo PMC tenemos dos ángulos internos, alfa y teta i, y tenemos el ángulo externo beta. Entonces beta debe ser igual a la suma de los ángulos internos, primera relación, del triángulo CMQ. Tenemos una situación similar donde tenemos dos ángulos internos, beta y teta i o teta r, que deben ser iguales, y el ángulo gamma, que es el externo. Entonces el ángulo externo, gamma, tiene que ser igual a la suma de beta más teta r. Por último tenemos la ley de reflexión. Esta
ya la enunciamos, y es que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión tienen que ser iguales. Entonces, de estas tres relaciones, lo que obtenemos es, como θ i lo podemos despejar de aquí y es igual a beta menos alfa, y beta lo podemos escribir también, de aquí despejamos, como gamma menos θr, y además en vez de θ i podemos poner θr, entonces despejamos θ i en estas dos y los igualamos, y entonces nos queda que beta menos alfa es igual a gamma menos beta, y de aquí simple y sencillamente tomamos que la suma alfa más gamma es igual a 2 veces beta. Esta es una relación exacta entre los ángulos, entre alfa, beta y gamma. Exacta para cualquier par de rayos que satisfacen ley de reflexión. ¿Sí? Vamos a hacer ahora una aproximación que es muy importante, que es de gran utilidad en el resto del curso, pero que es una aproximación y por lo tanto tenemos que estar conscientes de que la estamos haciendo y cuáles son sus límites. Se llama la aproximación paraxial. Y entonces lo que vamos a suponer es que los rayos luminosos nunca se separan mucho del eje óptico. Esto quiere decir que los ángulos alfa, beta y gamma, que son los que hacen los rayos, y el radio de curvatura son ángulos pequeños, y entonces en esta aproximación paraxial podemos utilizar las siguientes aproximaciones. Cada uno de estos ángulos, alfa, beta y gamma, los podemos sustituir por ya sea senos o tangentes, y si regresamos a la figura, por ejemplo, el ángulo alfa lo podemos reemplazar por la tangente de alfa, que va a ser igual a la altura h del punto donde el rayo tocó al espejo, dividida entre el cateto adyacente, que escribimos como menos SO, donde SO es la posición del objeto, y nos tenemos que regresar un poquito, una distancia X, que estamos considerando negativa y que luego entonces la tenemos que sumar. Hacemos algo semejante para los ángulos beta y gamma. Los escribimos entonces de esta forma. Y además, en la aproximación paraxial, si los ángulos son pequeñitos, esta cantidad sobrante, menos X, es una cantidad pequeña que podemos despreciar. Entonces hacemos X igual a 0 en estas expresiones y obtenemos así una relación que es independiente de la altura h. Esta expresión es entonces la ecuación que nos dice cómo se forma la imagen en el espejo esférico, y nos dice que 1 entre la posición del objeto más 1 entre la posición de la imagen debe ser igual a 2 entre el radio de curvatura del espejo. Más adelante, en la siguiente lámina, vamos a ver entonces que es una convención muy importante de signos para ver qué nos indican los signos de SO, SI y R. Aquí entonces les insisto en la convención de signos. Para poder utilizar todo esto y en este desarrollo utilizamos una convención de signos, y esta parece ser la maldición de los libros de óptica, porque es diferente para diferentes autores. Van a ver que Jenkins tiene una, que Hedges tiene otra. Nosotros vamos a seguir la de Kenyon, y es que nosotros colocamos el vértice en el origen del eje cartesiano. Entonces vamos a considerar posiciones respecto a este vértice, y las distancias entonces se miden respecto a este vértice, y hay que tener cuidado con los signos. Entonces la posición SO es menor si el objeto está a la izquierda del vértice y es mayor que 0 si está a la derecha.
SI, la posición de la imagen va a ser negativa, posición, si la imagen está a la izquierda del vértice, y va a ser positiva si está a la derecha. Y lo mismo para radios de curvatura. Entonces, R va a ser negativo si el centro del círculo o de la circunferencia está a la izquierda, y va a ser positiva si el centro de curvatura está a la derecha. Por favor, entonces vamos a tratar de ser consistentes con estas convenciones de signos, porque pueden dar lugar a muchas confusiones y además, si no se utilizan bien, dan soluciones que no son las correctas a un montón de problemas. Entonces hay que pensar y hay que tener mucho cuidado en aplicar bien la convención de signos para poder aplicar la expresión que acabamos de obtener. Bueno, una de las cosas que nos podemos preguntar es, si pongo un objeto que ya no es un punto, sino es un objeto extendido, cambia el tamaño. Ustedes, les digo, como hemos tenido la experiencia de vernos reflejados en espejos, digamos, esféricos, sabemos que cambia nuestro tamaño y nuestra forma si nos reflejamos en un espejo, dependiendo de la curvatura y de cómo está la curvatura. Entonces, para describir la amplificación en un espejo esférico, vamos a poner un objeto que tiene una altura y0, y entonces nos preguntamos cuál es la altura de la imagen de este objeto. Entonces ya pusimos un objeto y tenemos fuentes de rayos luminosos, pero que no están sobre el eje, sino que están fuera del eje. Podemos trazar de manera muy fácil. Si SO es la posición del objeto, SI es la posición de la imagen, con un solo rayo podemos describir de manera simple cuál es el tamaño de la imagen si conocemos el tamaño del objeto. El rayo que nos conviene utilizar es este rayo que va en dirección del vértice. Ese es muy fácil porque trazamos este rayo que se refleja con este ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. Entonces podemos concluir que este triángulo, que está formado entre la punta, el vértice del objeto, el vértice o la punta de la flecha, el vértice del espejo y la base de esta flecha, este triángulo, es semejante a este triángulo que es el que forma la imagen, el vértice del objeto y el rayo reflejado. Entonces usamos la relación de triángulos semejantes y lo que sabemos es que YO entre SO conste como posición en la dirección vertical y posición respecto a la horizontal debe ser igual a Y, que tiene signo menos, entre SI, que en principio, dada esta imagen, también tiene signo menos. Entonces esto nos permite definir la amplificación lateral o amplificación transversal como el cociente Y entre YO. Y esto tiene que ser igual a menos, y este menos quiere decir que aquí la imagen está invertida respecto a esta de aquí, menos SI entre SO. Y entonces esto nos da el cambio en el tamaño de la imagen debido a la reflexión en el espejo. También podemos calcular el cambio en el tamaño de un objeto, pero ahora en la dirección longitudinal, quiere decir a lo largo del eje óptico. ¿Qué quiere decir? Nos preguntamos cómo cambia la dimensión a lo largo del eje óptico a medida que cambiamos la posición del objeto. Entonces aquí lo que nos interesa saber es cómo cambia la posición de la imagen si cambiamos la posición del objeto. Y a esto lo llamamos la amplificación longitudinal.
¿Cómo le hacemos para obtener esta amplificación? Pues la forma más directa y fácil es que tomemos la ecuación del espejo, 1 sobre CO más 1 sobre CI es igual a 2 sobre R, y tomamos la diferencial. La diferencial de 2 sobre R es 0 porque R no cambia cuando cambiamos la posición del objeto. Entonces, lo que tenemos es que la diferencial de 1 sobre SO, que es menos DSO entre SO al cuadrado, y la diferencial de 1 sobre SI es menos DSI sobre SI al cuadrado, y esto tiene que ser igual a 0. Y de aquí despejamos justo la amplificación longitudinal. Y a lo largo del eje, entonces, despejando de aquí, nos queda que DSI entre DSO es igual a menos el cociente de SI entre SO, pero todo esto elevado al cuadrado, y es entonces igual a menos la amplificación transversal, pero al cuadrado. Entonces amplifica de manera muy diferente a lo largo del eje que en dirección perpendicular al eje, y este signo menos es el que justamente indica que una flecha que apunta en la dirección del eje, a la hora que se refleja, es una flecha que entonces apunta en la dirección opuesta. ¿De acuerdo? También de estas relaciones, nosotros sabemos que si queremos producir la imagen de rayos paralelos, quiere decir, movemos el objeto a infinito, entonces hacemos SO tender a menos infinito, obtenemos que la posición de la imagen es R sobre 2. Y esto quiere decir que si tenemos rayos paralelos que inciden sobre este espejo esférico, estos se van a concentrar en un punto que se encuentra exactamente a la mitad del radio entre el centro y el vértice. Entonces esta distancia, esta de aquí y esta de aquí son iguales. Esta distancia del centro al vértice es R y esto es R sobre 2. Por reversibilidad, sabemos también entonces que si ponemos una fuente puntual de rayos luminosos en este punto, voy a obtener de salida rayos paralelos. Entonces, es una manera mucho más sencilla de obtener rayos paralelos. Poner la fuente puntual de rayos luminosos en el foco de un espejo esférico. Entonces, en principio, un espejo esférico sustituiría al espejo parabólico, que hace esto, ¿sí? Pero lo hace para cualquier conjunto de rayos paralelos. En cambio, el espejo esférico solo funciona cuando los rayos no se alejan mucho del eje óptico. Entonces, el espejo esférico funciona muy bien en la aproximación paraxial. Por último, en el análisis de reflexión en un espejo esférico, eh, les repito algo que muy seguramente ya lo aprendieron en sus cursos de secundaria o prepa, no sé, que existen rayos principales, ya los hemos estado utilizando, y estos rayos principales nos permiten hacer una construcción gráfica de las imágenes. Entonces, aquí les muestro estos tres rayos que usualmente una combinación de al menos dos de ellos nos permiten localizar cualquier imagen, y son el rayo paralelo al eje óptico, que entonces se refleja pasando por el foco. El foco, les recuerdo, está a la mitad entre el centro y el vértice. El rayo que pasa por el foco se refleja entonces paralelo al eje óptico, y el tercer rayo principal es el rayo que pasa por el centro y que luego entonces es a lo largo de la normal y se refleja por el mismo. Y entonces estos tres rayos en principio en la aproximación paraxial se encuentran en la imagen de este punto. Y con esto entonces concluimos la discusión de espejo esférico. Ahora pasamos a describir la refracción
en una superficie esférica. Primero nos ponemos de acuerdo sobre cómo vamos a utilizar los signos para una superficie esférica y para refracción en una superficie esférica, y entonces vamos a usar la misma convención que utilizamos para el espejo esférico. Insisto, está tomada de Kenyon, el texto de Kenyon en la bibliografía. Y aquí lo que tenemos entonces es la imagen. Ahora tenemos una superficie esférica. El vértice es el punto en el que el eje óptico corta la superficie. Este es el vértice. El centro de curvatura entonces es el centro de este pedazo de esfera que estamos poniendo aquí. Tenemos un índice de refracción de este lado, otro índice de refracción de este lado, y vamos a tener un punto P, fuente de rayos luminosos, y su imagen va a ser Q. Y entonces la posición de P es la que llamamos SO, la posición de Q es la que llamamos SI, y el signo de R va a estar dado por la posición del centro. Entonces, todas las distancias, todas las posiciones se van a medir respecto a el vértice. Y entonces, las posiciones negativas van a ser aquellas que estén a la izquierda del vértice. Entonces, SO, SI y R son negativas si están a la izquierda del vértice, y SO, SI y R van a ser positivas si se encuentran a la derecha del vértice, y además las alturas, los ángulos van a ser positivos si se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Sentido contrario, van a ser negativos si se miden en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a hacer entonces la geometría. Entonces, ponemos punto A, fuente de rayos luminosos. Su imagen va a ser el punto B. Trazo dos rayos que salen de A. A está sobre el eje óptico. Entonces, uno muy fácil es el que sale en dirección del vértice, porque ese no se desvía, porque está en dirección de la normal, y entonces se sigue de frente. La superficie esférica tiene este centro de curvatura en el punto C. Llamo SO a la posición del punto A respecto del vértice. SI es la posición de B respecto del vértice. Y los ángulos, este es el ángulo que hace el rayo incidente respecto de la normal. Luego entonces este es el ángulo de incidencia, y este es el ángulo que hace el rayo refractado respecto de la normal, y esto es entonces θ r. El ángulo alfa, como está en la figura, es un ángulo que es positivo porque es en la dirección contraria a las manecillas del reloj. El ángulo beta es negativo y el ángulo gamma es negativo. R es el radio de curvatura de la superficie, y les recuerdo, el medio de incidencia es este de aquí. Tiene un índice de refracción N1, y el medio en donde se refracta el rayo tiene un índice de refracción N2. Y entonces hacemos la geometría. El triángulo ACP. De aquí lo que tenemos es que θi es el ángulo externo, que debe ser igual a la suma de alfa menos beta. Entonces θi es igual a alfa menos beta, y en este triángulo usamos ley de senos. Entonces el seno de este ángulo dividido entre el lado opuesto, y el lado opuesto es R, aquí está lo de R, debe ser igual al seno de pi menos θi
al ángulo del suplemento de este de aquí, que es este de aquí adentro, dividido entre el lado opuesto, y el lado opuesto es SO hasta este punto más R. Pero SO es una posición negativa, y para tomar esta distancia completa tengo que tomar menos SO más R. Ahora les recuerdo, el seno de pi menos teta i es igual al seno de teta i. Hagan la expansión de esto, del seno de la diferencia, y van a ver que esto les da igual al seno de teta i. Entonces ya nos fijamos en este triángulo y obtuvimos estas dos relaciones. Ahora nos fijamos en el triángulo PCB, o en el triángulo CPB, pues. Y en este triángulo, para empezar, estos dos ángulos internos sumados nos deben dar igual al ángulo externo. Entonces menos beta debe ser igual a teta R menos gamma. Menos beta debe ser igual a teta R menos gamma. Y usamos ley de senos, que nos dice el seno de menos gamma, que es menos el seno de gamma, dividido entre el lado opuesto, que es R, debe ser igual al seno de teta R dividido entre este lado de CAB, y este lado es SI menos R. Y entonces tenemos estas cuatro relaciones. De estas dos de arriba, relaciones de ángulos, podemos despejar si quieren menos beta, y lo que obtenemos es que teta i menos alfa es igual a teta r menos gamma. Esa va a ser una relación importante que ahorita entonces subrayamos. ¿Sí? Entonces de aquí despejamos menos gamma y nos queda, o despejamos gamma y nos queda que alfa menos teta i es igual a gamma menos teta r. Ok, esta la vamos a usar en un segundito. Bueno, importante, estas tres relaciones que tenemos aquí, de hecho aquí si ven podemos despejar gamma, y gamma es igual a alfa más zeta r menos zeta i. Entonces esta nada más para poder escribir gamma. Fíjense que entonces estas tres relaciones que están aquí son relaciones exactas para la refracción en una superficie esférica. Si nosotros sabemos el valor de alfa y el valor de SO, en esta primera relación podemos obtener el valor de teta i. Si además sabemos ley de Snell, que sí la sabemos, y sabemos los índices de refracción N1 y N2, con esta teta i podemos obtener teta r. Con esta relación, sabiendo teta i, teta r y alfa, podemos saber gamma. Y con esta relación, si sabemos gamma, teta r y r, podemos obtener SI. Entonces, estas tres relaciones junto con ley de Snell, son cuatro relaciones en total. Con estas cuatro relaciones podemos hacer el trazado de rayos, que ¿qué quiere decir? Obtener SI en función de alfa y SO. ¿Ok? Pero otra vez nos conviene ver qué pasa si hacemos la aproximación paraxial. Entonces vamos a hacer algo de álgebra. Vamos a obtener los siguientes recíprocos. En las dos relaciones anteriores despejamos uno sobre SO y uno sobre SI. Hagan las cuentas. Son dos líneas de despeje. Y nos queda que 1 sobre SO es 1 sobre R, que multiplica a 1 más seno de teta i entre seno de alfa menos seno de teta i. Y 1 sobre SI es igual a 1 sobre R por 1 más seno de teta R entre seno de gamma menos seno de teta R. Y construimos la siguiente expresión.
menos N1 entre CO, entonces multiplicamos por menos N1 esta expresión. Multiplicamos por N2, 1 sobre SI, y sumamos lo que nos queda. Entonces nos va a dar N2, que es el que tiene signo más, menos N1, entre R y le ponemos el 1. Y después ponemos 1 sobre R. Este término estaba multiplicado por menos N1 y este término está multiplicado por más N2. Entonces nos queda esta expresión, que otra vez es una expresión que en principio es exacta. Ahora, la ventaja de esta expresión es que en la aproximación paraxial podemos sustituir seno de alfa y seno de teta i, seno de gamma y seno de teta r por los ángulos mismos. Entonces aquí abajo nos queda alfa menos teta i y aquí abajo nos queda gamma menos teta r, pero sabemos que alfa menos teta i es igual a gamma menos teta r. Entonces estos dos denominadores, este de aquí y este de aquí, en la aproximación paraxial son iguales. Esto lo podemos sacar entonces como alfa menos teta i o como gamma menos teta r porque son iguales. Y nos queda menos n1 seno de teta i más n2 seno de teta r, pero la ley de Snell nos dice que n1 seno de teta i es igual a n2 seno de teta r y aquí se están restando. Entonces, en la aproximación paraxial, este paréntesis vale 0. Y entonces en la aproximación paraxial nos queda una relación muy simple y que ya no depende de alfa, ya no depende del ángulo de incidencia, para la posición del objeto, la posición de la imagen, el radio de curvatura de la superficie y los índices de refracción de los dos medios. Entonces, con esta expresión vamos a poder calcular la formación de imagen en refracción en una superficie esférica. Podemos con esta expresión obtener igual la posición de focos. Si hacemos SO muy grande, obtenemos entonces el punto en el que rayos paralelos incidentes del lado izquierdo se enfocan, si quieren, en una superficie. Y esto es a lo que llamamos el foco posterior. Hacemos las cuentas y esto va a ser igual a N2 por R entre N2 menos N1 y a esto lo vamos a llamar N2 entre P. Ahorita decimos que es P. Y de manera equivalente, si lo que queremos es sacar rayos paralelos, esta expresión que obtuvimos nos sirve para obtener la posición en la que debemos colocar el punto fuente de rayos luminosos. Y a esto es a lo que llamamos el foco anterior. Y esta F1 entonces es igual a menos N1R entre N2 menos N1. Y otra vez esto es igual a menos 1 entre P, donde P es lo que llamamos la potencia óptica de la superficie y está dada como N2 menos N1 entre R. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene P? N2 y N1 son cocientes de velocidades, entonces N2 y N1, los índices de refracción, no tienen unidades. Entonces, P tiene unidades de inverso de radio y este radio tiene unidades longitud. Entonces, P tiene unidades de inverso de longitud. Entonces, las unidades de P en principio son metros a la menos 1 o 1 entre metro, ¿no? Y esta unidad en óptica es a la que se le llama dioptría. Todos los que usamos de alguna manera lentes, sabemos que nuestros defectos en la formación de la imagen por nuestros ojos y la corrección se mide en dioptrías, ahorita ya tienen sentido, ¿no? Y esas dioptrías a final de cuentas son inversos de metros, ¿sí?
Entonces la unidad de dioptría es 1 entre metro, metro a la -1. Podemos obtener la amplificación lateral en refracción en una superficie curva. Entonces hacemos el trazado otra vez. Tenemos un objeto, colocamos enfrente de una superficie, vemos la refracción y vemos dónde se forma la imagen. Y otra vez podemos trazar un rayo. Si sabemos dónde se formó la imagen, podemos trazar un rayo que sale desde el extremo de un objeto y llega a la imagen, y además que no se desvía. El único rayo que logra todo esto es el rayo que se manda en dirección del centro, porque el centro, porque este rayo incide a lo largo de la normal a la superficie y entonces no se desvía. Tenemos otra vez dos triángulos semejantes, este de aquí y este de aquí. SO es la posición del objeto, SI es la posición de la imagen, y de los triángulos semejantes obtenemos que la amplificación transversal es Y, que conste es negativa, entre YO, para esta imagen, ¿sí? Para esta figura, pues. Y entre YO va a ser menos, porque una es negativa, la otra es positiva, y tomamos en cuenta entonces distancias. Y entonces va a ser igual a la distancia entre C y este punto en el denominador, y esto es igual a menos SO más R. Y en el numerador tenemos SI, y a SI hay que quitarle R para obtener esta distancia. Y entonces tenemos la amplificación lateral que podemos obtener de esta expresión. Acuérdense que aquí todo esto, SI, SO y R, tienen su signo. En este caso particular, SO es negativa, SI es positiva y R es positiva porque el centro se encuentra a la derecha del vértice. Y también nos podemos preguntar la amplificación longitudinal. En este caso, otra vez tomamos la ecuación de formación de imagen y tomamos la diferencial. De este lado no hay nada que cambiar. R es una cantidad fija. N2 y N1 son los índices de refracción. Entonces, si tomamos la diferencial del lado derecho, esto nos da 0. Y la diferencial del primer término es la diferencial de 1 sobre SO, con signo menos. Nos da N1 de SO entre SO cuadrado. Y la diferencial de este término nos da menos N2 de SI entre SI al cuadrado. Y entonces de aquí despejamos la amplificación longitudinal, que es DSI en DSO, cómo cambia SI cuando cambio DSO. Y esto entonces nos queda igual al cociente de índices de refracción por SI entre SO. Todo esto al cuadrado. Y con estas expresiones ya podemos describir la formación de imagen en refracción en una superficie esférica.